Ah, bueno, hermana, Dios les bendiga. La saludo a todas, bueno, a todos los que conecten en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad, por esa bendición tan bonita de estar eh, en este programa tan maravilloso. Y bueno, gracias a Dios, pues este mes hay una temática muy bonita, que son las doctrinas fundamentales. Y como la hermana pues lo decía, hoy ha llegado el turno de hablar de la doctrina de la fe. Amén. Vamos a hablar, o bueno, con el tema, una fe que trasciende. Amén. Una fe que trasciende. Y partimos del principio, que es algo que pues ya normalmente hemos escuchado, hemos oído, que todas las personas nacemos con fe, ¿cierto? Tenemos una fe innata, una fe natural. Siempre las personas estamos programadas para creer en algo, llámese naturaleza, universo, bueno, una deidad, cualquier cosa, pero siempre estamos motivados a creer en algo, es como una naturaleza que tenemos. Y está, o lo más importante, no es solo tener fe porque nacemos con ella, sino que esa fe esté fundamentada en el que es verdadero, amén, en Jesús. Entonces, ese es el pilar de nosotros como doctrina fundamental, el fundamentarnos en nuestra creencia en Dios, en Jesús de Nazaret. Entonces, eh, todos conocemos el versículo en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y cuando nos preguntan, hermana, ¿qué es la fe? Pues normalmente recitamos el versículo, ¿cierto? Porque ahí nos da el concepto de lo que es la fe. Entonces lo sabemos de memoria y es una bendición muy bonita. Pero vamos a estudiar en esta mañana que la fe, eh, muchas veces creemos que es algo sencillo, ¿cierto? Que tener fe es fácil, creemos en que Dios es todopoderoso, pero a veces en realidad de pronto no lo aplicamos a nuestra vida como deberíamos. Y recordemos que en la palabra de Dios nos muestra que en un momento Jesús le dice a uno de sus discípulos que el enemigo nos ha pedido para zarandearnos como a trigo, ¿cierto? Pero el Señor dice cuál es su petición, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿cierto? Y, y yo creo que esta petición que Jesús tiene en esa oración que Él hace por sus apóstoles, por sus discípulos, yo lo visualizo como que es lo mismo que Él pide para nosotros, ¿sí? Que Él espera de nosotros. Y es lo que nos está diciendo, que el enemigo nos ha pedido para cogernos y sacudirnos, ¿cierto? Zarandearnos como a trigo. Es decir, van a llegar las dificultades, van a llegar las pruebas, la adversidad, bueno, muchas cosas en las que de pronto nos vamos a estar sacudiendo, ¿sí? Nos vamos a estar de un lado a otro, de pronto en una condición de sufrimiento en cierta manera. Pero, y el Señor no dice, yo he rogado para que Dios te libre de todo eso, yo he rogado para que no te lleguen las dificultades, sino que lo que Él dice es, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿sí? Es decir, para que usted se mantenga firme en lo que usted ha creído, que usted se mantenga firme en la creencia en Jesús, que usted se mantenga firme en las convicciones de vida cristiana que nos han fundamentado, ¿cierto? Entonces, la petición de Jesús que Él nos muestra en su oración es, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿cierto? Puede faltar puede faltar la salud, puede faltar la riqueza, puede faltar una estabilidad, puede faltar muchas cosas, pero Jesús dice que tu fe no falte, ¿sí? Porque con fe podemos llegar a muchos lugares. Con fe podemos salir en victoria, con fe podemos superar muchas cosas que se atraviesen en un diario vivir, ¿cierto? Pero es por medio de la fe. Entonces, eh, la fe nos permite confiar en eso que nosotros no vemos, ¿cierto? Justamente pues eso es la fe. No vemos algo, pero sabemos que ese algo es real, ¿cierto? No vemos el milagro, pero sabemos que ese milagro ya viene en camino. Entonces, eso es fe. Y hoy vamos a hablar en esta mañana de una fe que no se rinde, incluso cuando parece que todo va en contra, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar hoy la temática de la fe partiendo de lo que es la fe, digamos, o cómo debería ser la fe
de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Y es una fe firme, ¿cierto? Ya más adelante, las siguientes temáticas, imagino que estarán hablando de la fe fundamentada en Cristo. Claro, vamos a hablar de la fe fundamentada en Cristo, pero lo vamos a ver desde una perspectiva de una fe que trasciende, una fe que mantiene arraigada, ¿cierto? Sabemos que en la palabra de Dios, en Romanos 8:28, dice, porque sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, ¿cierto? O a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Pues que la fe debe trascender las circunstancias, debe trascender las circunstancias. O sea, no podemos, yo no puedo decir yo tengo fe hasta que me llega la adversidad, ¿cierto? No, o sea, la fe tiene que ir más allá de la adversidad, tiene que trascender la circunstancia. Entonces, claro, a veces puede parecer que todo está en contra, que todo se vino encima y resulta que a veces llega una dificultad y pareciera que esa dificultad llamara todas las dificultades a su alrededor, porque nos enfermamos y de repente la economía se pone complicada, de repente la familia empieza a tener problemas, el hijo se volvió rebelde y bueno, y en la iglesia pasó esto y como que parece que todas las áreas de la vida a su vez se ponen de acuerdo para desestabilizarse. Y ahí es donde uno dice, bueno, señor, y parece que de pronto entre más oro, pues más se complican las cosas. Justamente anoche escuchaba un caso de una muchacha que tiene su mamá muy enferma, ¿cierto? Y bueno, un amigo me contaba la historia, y es que la muchacha tiene la mamá muy enferma, y ella le decía a mi amigo, líder, entre más oro por mi mamá, más enferma, ¿cierto? Y parece que yo hoy estoy orando aquí, Señor, mi mamá, eso, y una vez me entra la llamada, corra para el hospital que la hospitalizaron. Estaba bien y empecé a orar y se enfermó, ¿cierto? Estaba bien y empecé a orar y parece que le dio otra vez un ataque, que le dio esto. Es decir, cada vez que ella oraba, parecía que todo en vez de arreglarse, justamente en el momento que ella oraba, se ponía peor. Entonces ella ya tenía miedo de orar. Y ella decía, no, yo no vuelvo a orar por ella porque imagínense, está aparentemente estable y oro y de una vez se enferma otra vez. Entonces mi amigo el consejo que le dio fue, sigue orando, ¿sí? Como sea, la circunstancia, aunque pareciera que la oración más que funcionar está empeorándolo todo, siga orando, porque lo que el enemigo busca es que usted tenga ese miedo de que no oro, porque imagínese, oro y se empeora ella, para que usted deje de orar, para que usted se estanque, para que usted decida no acercarse más a Dios. Entonces usted debe seguir, aunque la circunstancia y aunque el miedo esté allí, siga orando porque hay un Dios que la escucha. Aunque pareciera que todo va peor, no, Dios está orando. Tenga la fe y la confianza en que Dios tiene el control de la vida de su mamá. Entonces, esto lo voy a anclar aquí en la fe que trasciende, a pesar de las circunstancias, porque muchas veces nos ocurre lo mismo. Sí, muchas veces oramos por los hijos y pareciera que entre más se oran por los hijos, más rebeldes se ponen. Entre más oro por mi hogar, parece que más se fuera a desbaratar. Entre más oro por la economía, pues más me quedo sin trabajo. Entre más, bueno, sucesivamente, ¿cierto? Y a veces decimos, no, pues la solución es dejar de orar y empezar a buscar por mis medios. Pero esa es aparentemente la solución que el enemigo quiere que nosotros tengamos en la cabeza, ¿cierto? No vuelvo a orar, no vuelvo a confiar. Miren que entre más me acerco a Dios, peor se pone todo. Pero no ese es el pensamiento que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener claro que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, todas. Y cuando tenemos esa confianza, entonces sabemos que Dios está obrando a nuestro bien, incluso cuando no entendamos el método, incluso cuando no entendamos cómo o no miremos como la aparente respuesta de Dios. Tenemos que tener la confianza que Dios está obrando. Y esa es la fe a través de las circunstancias, que trasciende las circunstancias, que no llegó hasta ahí, hasta el problema y se estancó y murió la fe. No, antes ella trasciende. Antes parece que a través de las circunstancias y los problemas la fe se hiciera más grande, más fuerte. Continuamos con creer en esperanza contra esperanza, ¿cierto?
En Romanos 4:18 nos habla el pasaje de Abraham y nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham es un ejemplo de una fe que trasciende, porque a pesar de que todo parecía imposible, ¿sí? Que él tuviera un hijo a la edad que tenía, con la esposa estéril, bueno, toda la historia, él creyó en la promesa de Dios, ¿cierto? Eso nos enseña que nosotros podemos confiar en Dios, incluso cuando todo parece imposible. Eso es creer en esperanza contra esperanza, contra todo pronóstico. Entonces, es una fe fuerte y a veces pareciera ser una fe irracional, ¿cierto? Porque usted dice, no, es que yo creo que Dios me va a sanar del cáncer y resulta que todo es en contra. Y la gente puede decir, no, pero vea, esa señora, muchacha, porque es evangélica, ya es como irracional, ya mire que no hay solución. Y sí, de pronto puede parecer irracional para la gente que no conoce de Dios, pero para nosotros es una confianza, una esperanza contra esperanza. Contra todo pronóstico, yo sé que Dios me va a escuchar, ¿cierto? Yo sé que Dios me va a responder. Yo sé que Dios viene mi refugio, viene mi respuesta. Entonces, en Él esperamos, en Él esperamos. Eso es creer contra todo pronóstico, en esperanza contra esperanza. Eh, una vez oía a bueno, uno de los pastores del consistorio que decía que Dios, bueno, que Dios no conoce o cómo decirlo, para Dios no aplica el concepto de milagro. Sí, es decir, para Dios, en Él mismo no existe un milagro, ¿cierto? ¿Por qué? Yo decía, bueno, ¿cómo así? Decía, no, los milagros existen para nosotros, para los seres humanos, porque para nosotros hay cosas imposibles. Hay cosas imposibles que, digamos, vamos a orar en esta mañana para que Dios haga llover pan de la teja del zinc, ¿cierto? Y parece una locura. Y nosotros, donde oráramos y lloviera pan de una teja de zinc, vamos a decir, uy, Dios mío, un milagro. Pues claro, porque es algo imposible, es algo que no es natural, es un milagro. Pero para Dios no es un milagro, porque Dios todo lo puede hacer, ¿sí? Para nosotros es algo imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva o visualizamos y entendemos que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, nuestra fe se va a hacer más fuerte cuando conocemos a nuestro Dios, ¿cierto? Cuando yo pienso que Dios a veces puede, a veces no puede, pues voy a decir, no, pues sin saber si puede hacerme el milagro, ¿sí? Si Dios pudiera responderme esto o lo otro. Pero cuando yo conozco que tengo el Dios que creó los cielos y la tierra, que sustenta el mundo con su mano, que sostiene el universo, que sostiene todo, que cuida de todo, ¿cierto? Entonces ahí digo, bueno, si Dios cuida de todo, ¿por qué no va a cuidar de mí? Y voy a tener esa confianza en que mi petición, que es una petición grandotota en mi cabeza, en realidad es pequeñita para Dios, ¿cierto? Que el milagro, que para mí es un milagrote, para Dios es solo algo que Él puede realizar, no es algo imposible, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener esa confianza de creer contra todo pronóstico, ¿cierto? En esperanza contra esperanza. Debemos tener una fe que persevera. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿sí? Es decir, hay que perseverar, no hay que desmayar. La fe no se rinde. Aunque enfrentemos desafíos y pruebas, debemos mantenernos firmes y perseverar. Sabemos que el resultado final será bueno, porque la palabra de Dios lo dice, pero si no desmayamos, ¿cierto? Es decir, ese final y ese resultado va a llegar si no nos cansamos por el camino. Imagínense donde, donde Abraham hubiera confiado, hubiera tenido la fe, la esperanza, pero justo en el momento de recibir el milagro se hubiera echado para atrás, ¿sí? O Abraham o cualquier personaje bíblico, justo en el momento antes se hubiera decaído, no hubiera recibido una promesa, ¿cierto? Y la fe es eso, es confiar. Entonces yo espero el milagro y de pronto hoy estoy desanimada, ¿cierto? Hoy digo, no, pero yo como que no miro la respuesta, pero en mí misma me fortalezco diciendo, bueno, ¿y qué tal mañana sea el día de la respuesta? Y yo hoy me dé por vencida, ¿cierto? Entonces, eso es algo que motiva, que lo ayude a perseverar, pensar en que
No podemos dejarnos a mitad del camino. Hay que seguir esperando y mantenernos firmes y no rendirnos hasta alcanzar la promesa, alcanzar el milagro, alcanzar la respuesta. Debemos tener una fe que transforma. Ese es el último punto, una fe que transforma. En Romanos 8:28, volvemos a retomar el versículo de arriba, y es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, la fe no solo nos ayuda a superar las adversidades, sino que también nos transforma, ¿cierto? Es decir, nos permite ver el mundo de una manera diferente y encontrar un propósito en todo lo que vivimos, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene una fe que transforma, habla de transformar la mentalidad, de transformar la manera en que yo miro las situaciones difíciles. Hay que encontrar un propósito en todo, ¿cierto? Hay que encontrar un propósito en todo. Una vez, bueno, no estamos exentos, ¿cierto? Había alguien allí en un comité hace muchos años, una persona de la iglesia, un hermano, que como que parecía que había como una dificultad, ¿cierto? No era la gran cosa, pero pues yo no estaba acostumbrada normalmente de pronto a tener cierta, ¿cómo se llamará eso? Como que no encajaba con alguien, ¿cierto? En la congregación. No era la gran cosa, pero yo pues me sentí incómoda con eso. Y descubrí que a veces uno dice, Señor, esa persona, quítala del camino, que vaya para otra congregación, ¿cierto? Porque pues como que no encajamos. Pero no, en ese proceso aprendí a amar, ¿cierto? Amar aún a la gente que de pronto es difícil de amar, pero bueno, uno aprende y aprendí a mostrar y a dar ese amor que Jesús tiene. Yo le decía, Señor, ponme el amor y los ojos con que tú miras a esa persona, porque si lo miro con los míos, aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí no me cae bien. Pero aprendí a sentir ese amor que Dios tiene para con todos. Entonces, claro, que a veces uno dice, Señor, pero ve a esa hermana, a ese hermano. No, dígale, Señor, enséñeme a amar a esa persona como usted lo ama, ¿cierto? Enséñeme a que esa situación económica tan difícil, entonces enséñeme a depender de usted. Y eso es tener una fe que transforma. No solo una fe que me quedo estancada pensando en el milagro, milagro, milagro y sufriendo el proceso, sino que en medio del proceso difícil aprendo a sacar un aprendizaje, ¿cierto? Aprendo a confiar, aprendo a depender, aprendo a creer, a aferrarme más a Dios, aprendo a amar a mis hermanos, a mis semejantes, aún a los enemigos, ¿cierto? Entonces, a veces los procesos y la vida se torna complicada y a veces la fe como que pareciera que empieza como a escasear, como bueno, pero nosotros debemos tener esa plena confianza en que nosotros amamos a Dios y todo lo que nos ocurra, ¿cierto? Todo nos va a ayudar a bien. Entonces, en medio del proceso, transformar ese pensamiento de pronto de problema, de tristeza, de agobio, de frustración, de estancamiento, y decirle, Señor, enséñeme en medio de este proceso. ¿Sí? Que yo pueda salir de aquí diferente a como entré al proceso. Entré de cierta manera, de pronto con una fe ahí, pero durante el camino, más que debilitarme, irme, bueno, muchas cosas que pueden ocurrir en un proceso de espera, más que hacer todo eso de pronto negativo, no, pasó todo lo contrario, yo esperé, yo permanecí firme, seguí confiando, ¿cierto? Y entonces ya podemos decir, Señor, hasta este término, cuando ya recibí mi respuesta, yo confié en usted, yo esperé. Y no solo me quedé sentada esperando y llorando el proceso, sino que aprendí en el camino, ¿cierto? Entré de cierta manera y salí muy diferente, pero diferente para bien. Crecí en ti. Ahora ya puedo fortalecer a otras personas, puedo contar mi testimonio, puedo decirles, no, yo tenemos un Dios que responde, tenemos un Dios en el que la fe de nosotros no está muerta, la fe de nosotros está firme en alguien, en un ser todopoderoso que nos va a responder, que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante a pesar de lo que sea que estemos pasando, de lo que sea que estemos pasando, porque para Él no hay imposibles, para Él no hay imposibles. Entonces vamos a hacer una oración, hermana.
El tiempo ha transcurrido. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame que mi fe no falte, ¿sí? Que la oración de nosotros sea esa oración que Jesús hizo en su tiempo por los discípulos. ¿Sí? Que aunque el enemigo nos coja y nos zarandee de pronto, las circunstancias se pongan difíciles y nos zarandee, que nuestra fe no falte. Esa es la oración que vamos a hacer hoy. Señor, que mi fe no falte, que mi fe no falte, aunque el mundo se ponga como se ponga, la situación como se ponga, que yo pueda seguir firme creyendo que tengo un Dios que va a responder, que yo estoy firme creyendo que tengo un Dios que me va a dar la victoria, que yo no estoy sola, yo no estoy sola, yo tengo el Dios Todopoderoso de mi lado y Él es quien nos va a dar la victoria. Vamos a orar en esta mañana y vamos a presentarnos, más que presentar la situación, la problemática, más que pedir hoy una respuesta, vamos a pedirle a Dios que nuestra fe no falte, que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Bendito Dios. En esta mañana, Cristo de la gloria, nos presentamos delante de tu divina presencia. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial en la vida de cada una de nosotras. Que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en ti. Que podamos tener la certeza, Señor, que tú estás de nuestro lado. Que nuestra fe no falte, Señor. Que a pesar de las adversidades, de todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor, podamos tener la certeza de que tú nos vas a responder. Que si esperamos en ti, Señor, tú nos darás la victoria a tu tiempo. Que tú respondes a tu manera, Señor, en tus tiempos, que nuestra fe no falte, Señor, que no nos debilitemos en ella, que antes las aumentemos, que creamos, Señor, que creamos en ti, que podamos estar firmes y constantes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana Marina. Que Dios nos bendiga a todas nuestras hermanas. Para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias, en Él toda mi esperanza me lleva al trono de oh sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae de Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz al canto. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, El infinito ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono, la respuesta es un sueño, duermo bien en los brazos de Él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz. Al lado de Él soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado, sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz al canto luz. Arrodillado a los pies
del Rey de Reyes, yo venceré, arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz al canto, arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré.